el título, porque en este momento que estamos hablando ya está cambiando. Así es, querido Pedro, así es. Fíjate que originalmente, Pedro, quería platicar contigo un poco sobre las alianzas y la alternancia. Me parece que se hacen cuentas alegres, y en el fondo ese tema nos va a llevar al que está en boca de todos, que es el ajuste en el gabinete, particularmente en ese delicadísimo sector que es el de la política. Me refiero desde luego a la Secretaría de Gobernación, donde por los comentarios se manifiesta la salida del secretario Fernando Gómez Montt. Creo que se está hablando mucho de esto como si fuera algo verdaderamente inusitado, pero creo que en el fondo estamos hablando de algo que generalmente ocurre y de manera natural ocurre, y por ser natural es fundamental que se lleve a cabo bien, que es el ajuste del gabinete después de una elección. Creo que a veces vivimos sorpresas sin darnos cuenta, y este proceso electoral apenas celebrado el antepasado domingo tenía una singularidad. En las elecciones de los 15 estados que participaron en la contienda electoral, digo 15 porque había 2 municipios en Coahuila, más 14 entidades que sí jugaban posiciones distintas, entre ellos 12 de gobernador, tuvieron por sorpresa el estreno de un capítulo de la reforma electoral que se aprobó en el 2007. ¿Cuál fue ese? Homologar las fechas. Entonces, al concentrar en una sola fecha tal cantidad de renovaciones en el Poder Ejecutivo estatal, convirtió a esta elección estatal en un fenómeno, no diré igual de importante, pero sí de importancia a la elección intermedia del 2009. Sí. Si el radioescucha reflexionara, se daría cuenta que este año tuvo particular interés la contienda electoral en los estados, siendo que tradicionalmente eso no ocurría. Y aparte de esa novedad, hubo otra. Se dividieron tanto el secretario de Gobernación como el dirigente del partido en el gobierno, uno a favor de las alianzas y otro en contra de las alianzas. Me parece que tuvo la hombría suficiente Fernando Gómez Montt como para declararse en contra de las alianzas. En tal virtud, si ya de por sí después de una elección el jefe de Estado está obligado a revisar si cuenta con el gabinete indicado para el siguiente tramo de gobierno, en este caso era obligado. ¿Por qué? Porque hubo una postura expresa por parte de su hombre encargado de la política manifestándose en contra de las alianzas. De ahí que con todos los brincos que se están dando, me parece natural que se dé el cambio en la Secretaría de Gobernación, pero lo natural de ese cambio no debe de borrar lo fundamental de ese cambio, que es el hecho de que se va a operar un cambio en una Secretaría de Estado que va a ser clave en 2 terrenos. Por un lado, en lo que es la preparación del terreno con cara al 2012, el terreno político, y la preparación del terreno de cara al 2012 en el campo de la criminalidad. Si el sucesor de Fernando Gómez Montt, cualquiera que sea, no cuenta con las calidades necesarias y suficientes para lograr de algún modo gobernar el proceso que lleve a la sucesión y a la vez para coordinar al gabinete de seguridad, que trae de suyo un desgaste y que es un terreno estrictamente peligroso, creo que podríamos estar en apuros. Entonces creo que por un lado hay que ver con naturaleza lo que está ocurriendo sin desconocer lo fundamental que va a resultar la elección del presidente de la República en cuanto determine quién es ese hombre que debe de tomar los hilos de la política y la coordinación de la política criminal. Ahí, Pedro, hay que tomar en cuenta que en el fondo no restan más que diría 1 año y 5 meses para entrar de lleno al proceso sucesorio 2012. Y este tema, Pedro, de la salida del secretario de Gobernación nos lleva al otro, al de las alianzas. Se está dando por sentado que la salida de Fernando Gómez Montt
debe de responder a que se equivocó según esto. Es decir, las alianzas sí resultaron exitosas, sí conquistaron el PAN y el PRD 3 gobiernos, particularmente donde en 2 de ellos había un caciquismo brutal, como es el caso de Oaxaca, como es el caso de Puebla, pero me parece que se está hablando con mucha gratuidad de lo exitoso que resultaron las alianzas, porque de pronto las alianzas parecieran reducirse al ámbito electoral y la gente no vota para tratar de hacer ganar a una persona, a un candidato, como para tratar de encontrar solución a sus problemas. Y si la alianza electoral no se traduce en una alianza de gobierno, por mucho que resulte satisfactorio ver salir algunos caciques de escena, va a ser frustrante encontrar que la alternancia no significa alternativa, cosa que hemos comentado aquí más de una vez. En ese sentido, Pedro, creo que tendrían que explicarnos tanto César Nava como Jesús Ortega qué es lo que pretenden. Porque si la alternancia se reduce a un juego de quítate tú para ponerme yo, y no supone la alimentación de la esperanza ciudadana para encontrar otras formas de gobierno, creo que a la postre, en vez de resultar exitosas, van a resultar frustrantes. Me parece que igualmente hemos transitado por una serie de alternancias que no le han dado efectividad a los gobiernos. Esto es, desde 1989, en Baja California, tuvimos ahí la primera alternancia y después fueron sucediendo este tipo de fenómenos políticos en muchos otros estados. Es decir, ocurrió en Guanajuato, ocurrió en Michoacán, ocurrió en Guerrero, ocurrió en Aguascalientes, ocurrió en Querétaro, ocurrió en Yucatán. Y no es ya en el sentido del gobierno estatal una novedad las alternancias, pero sí comienza a ser impresionante que la alternancia no supone una alternativa. Las ha habido también en Morelos, se me escapó Morelos. Luego tuvimos otra alternancia que yo creo que ha sido poco estudiada, que es la alternancia del 97. Es decir, la alternancia pero en el poder legislativo. Ahí en ese año el PRI perdió su mayoría absoluta y sí se advirtió cómo el recambio en la correlación de fuerzas permitió ver cómo se administraban o se maladministraban los recursos del poder legislativo, cómo se servían con la cuchara grande las comisiones, cómo se servían con la cuchara grande las prebendas, los coches e incluso las edecanes. Ahí sí se vio que había algo de ruptura en la alternancia. Luego tuvimos la alternancia que todo el mundo celebraba con más gusto antes que ahora, que fue la alternancia del 2000. Esto es, vino el recambio en el Poder Ejecutivo Federal y sin embargo, a 10 años de aquella alternancia, no acaba de consolidarse otra forma de hacer política, otra forma de gobernar. Y en ese sentido, aunque en las cuentas inmediatas pareciera ser que Fernando Gómez Montt perdió una apuesta que hizo contra las alianzas, quién sabe si en el largo plazo no sea el derrotado César Nava. Porque no se puede reducir la alianza a la suma de organizaciones para conquistar el poder y después no saber qué hacer con el poder. Y en ese sentido creo que el radioescucha debe de observar con atención lo que estamos viendo en estos días, porque son fenómenos insólitos y muy interesantes e importantes para el curso que vaya a tener el sexenio. Me parece que en el relevo, que yo creo que no va a ser el único, en el relevo que va a haber en la Secretaría de Gobernación, el presidente Felipe Calderón se va a jugar el resto de su sexenio. El problema no es que se juegue el presidente el resto de su sexenio, sino que en ese resto está nuestro propio destino, Pedro. Platicando con algunos de los, básicamente con Gavino